Hola a todos y todas, bienvenidos a otro podcast de Tecuon. Acá estoy yo, Germán, de Argentina, y en Alemania, en Frankfurt, tenemos a Federico Canosa, como siempre, el dúo dinámico. Y hoy vamos a estar tocando un tema de un arte marcial bastante contemporánea que se llama Wing Chun. Sí, no sé si todo el mundo lo sabe, pero Germán es practicante de varios estilos. Tenés Wing Chun, tenés Tai Chi, I Chuan, Xingyi, Pakua, ¿alguno más? Silat, Sí, así también. es, Eh, así es. Así que hay también mucho tema de qué hablar. Totalmente. Y el Wing Chun mismo tiene un montón de ramas. Cuando hablamos de Wing Chun, para alguien que no entiende nada lo que es una palabra chino que me está diciendo, Wing Chun es un estilo de Kung Fu. Es una de las formas un subestilo dentro de lo que es el Kung Fu que es muy amplio, muy vasto. E incluso dentro del Wing Chun hay subestilos. Hay varias líneas de Wing Chun. En Argentina no están todas las líneas, o sea, hay en el norte de Argentina, en el Chaco, hay un ruso que enseña el Wing Chun, el estilo vietnamita. Ah, hay un estilo vietnamita. Sí. Muy De hecho, interesante. que es considerado uno de los más internos, ¿no? El más interno de todos, que tampoco existe en Argentina, pero que mi amigo Pablo lo aprendió en Hong Kong, eh, es el de Chu Ting, el estilo de Chu Ting. ¿Y a qué te referís cuando decís interno? ¿Cómo se entiende eso dentro del Wing Chun? Es una buena pregunta. Sí. Eh, Te voy a responder la pregunta, pero haciendo una pequeña intro. Cuando yo empecé a estudiar Wing Chun, yo ya tenía 9 años de Kung Fu encima y súper intenso. Y había incluso, mientras yo seguía a mis maestros, exploraba en otras escuelas y tuve contacto con los más grandes maestros de Kung Fu, o casi todos, de acá, ¿no? Era como mochilero de las artes marciales. Iba indagando, preguntando, y como mi maestro también era como muy reconocido y abierto, decía, bueno, vengo de esta escuela, vengo de Shin Shimen, y no, muy bueno tu maestro, muy bueno, muy buen nivel, vení, participá, bueno, me invitaban y convidaban. En aquel momento yo competía en algo que ya no existe más, que se llama FAUTRA, que es la Federación de eh, Kung Fu Tradicional. Bien, esa federación, esa unión de escuelas de Kung Fu tradicional se disolvió. Había paralelamente Kung Fu Wushu, que eso es mucho más fácil, todo, más fácil de ejecutar, son más movimientos estéticos, como la Wushu es la estética, si bien como se usa la palabra, ¿no? Sería la Bien. parte estética y gimnástica deportiva del Kung Fu. Sí, Del Kung esto Fu lo tradicional, comentamos. ¿cómo? Esto lo comentamos ya una vez. Ah, Dimos esa aclaración de lo que la palabra significa y lo que el deporte bajo ese techo significa. tal cual. Y resulta que en Fautra dejan entrar, en los últimos años que yo competía, a gente del Wing Chun. Y pasaba este fenómeno. La gente que hacía, no sé, cualquier Choi Li Fat, Shaolin del Norte, Mantis, Grulla, estilos tradicionales, que también hay una versión de los mismos estilos, pero una versión más maqueta, la versión Wushu, la versión bailada, está más externa, más así, ornamentada. Los que hacían esos estilos y veían a los que hacían formas de Wing Chun, se burlaban. Todos se burlaban del Wing Chun. Hasta yo, yo decía, ¿qué es esto que está haciendo? El tipo está haciendo un puño hacia adelante, haciendo así con la manito, volviendo así, haciendo un bloqueo así, así, así. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué hace? Y, y era como movimientos muy chiquitos, no había desplazamientos, no se veía energía, no se veía destreza de fuerza, no se veía intensidad, era algo muy acotadito. Entonces todos medio que los burlaban en aquella época. De hecho, lo que hizo un boom
y no digo en Argentina, en el mundo, el boom del Wing Chun fue con la película de Ip Man. Sí. Eso hizo, pero literalmente, eso hizo explotar el arte marcial. Me desvié un poco de la pregunta. Esta era la introducción. ¿Cuál es la parte interna del Wing Chun? Me dijiste. Bueno, en realidad cuando yo empecé a tomar clases de Wing Chun, que fue mi maestro, mi primer maestro, el que vino a mí, de una manera muy, muy loca, él viene a mí y él hacía el estilo, es de la línea de Moyat, ¿no? Dentro de las líneas que existen, el vietnamita, de Leu Ting, de Ip Man, Moyat, Chu Yong Ting. Hay otro que le dicen Wing Chun de Follán o Wing Chun del Sur, cantonés también. Todos hablan igual cantonés porque vienen como un poco de esa región. Y el Moyat era un estilo que tenía, y más particularmente mi maestro era muy virtuoso en ese estilo, mucha estructura, o sea, como solidez, lo cual no es tan común en el estilo, por ejemplo, vietnamita, y lo que para mí resultaba lo novedoso y que casi podría ser llamado interno, es que había un nivel de sensitividad súper amplio y muy profundo, que es que a cada pequeño movimiento de la mano, era como si fuese, yo lanzo mi mano hacia adelante como una antena y cualquier cosa que mi mano percibiese iba a responder fluyendo en función de eso. Es como una suerte de estímulo-respuesta sensitivo, y esa parte sensitiva yo la consideraba interna. Porque antes los movimientos que yo hacía, por ejemplo en Shinny, eran golpes a lo ciego, era por mi visión, incluso en Silat. Vos veías algo y te acomodabas de acuerdo a tu imagen, a lo que veías. Y eso te puede comer una mague, por ejemplo. Pero en el Wing Chun tenía un desarrollo súper profundo de la sensibilidad y la respuesta. Ahora, lo interno, que yo tardé años en después de eso conocer a Pablo y el Kung Fu interno, lo interno de Chu Yong Ting es que utiliza como una suerte de forma de Qigong que activa la energía del canal central, similar a los tibetanos, al canal Chong Mai y el canal del centro. Esa energía del canal central es como si hace que tu columna vertebral se abra incluso contra tu voluntad. Se activa la energía de la columna vertebral, usan contracción del perineo, y esto es algo que también está en los cinco ancestros, en el Kung Fu, los cinco ancestros, que le dicen el Qigong del emperador Tai Tzu, que es una Los, manera. ¿Cómo? los cinco ancestros no son muy parecidos al Wing Chun también por su dinámica. Yo creo que tienen raíces en común. O sea, el Wing Chun parece una síntesis de varias artes. O sea, hoy en día tenemos, no sé, vemos Tai Chi, pero Tai Chi tiene cosas de grulla, de serpiente. Y el Wing Chun es un mix de un montón de artes. Sí. Este Chu Yong Ting activa este canal central y él le llama a eso Nim Tao, pequeña idea. Y activa la energía ascendente hacia la región como si fuese del cerebelo, que él le dice eh, la región Tai Gung, creo que le dice, la región Tai Gung. Entonces esta pequeña idea, esta pequeña energía que activa en la columna vertebral, te permite liberar las articulaciones y generar como un movimiento libre en donde es muy difícil de parar un golpe así, de bloquear un golpe así. Y la fuerza no rebota hacia vos. O sea, cuando vos pegás en Wing Chun un golpe normal, en el estilo Liu Ting, como un boxeador, le pegás a algo y parte de la fuerza rebota. Bueno, en este caso no. En este caso ninguna fuerza va a rebotar hacia vos, es como súper atravesadora esa fuerza. No es complejo, es súper simple. De hecho, esto es digamos, lo curioso del aspecto interno del estilo este de Chu Yong Ting, que aparentemente, o sea, Chu Yong Ting no murió hace mucho, murió en los años 90, pero él, si bien allá en Hong Kong tenía acceso a mucha información, probablemente él aprendió supuestamente de Ip Man, el cual
en teoría no tenía lo interno. Lo único que le dijo es, hace la forma muy lento y no haga fuerza. Hace la forma muy lento y no haga fuerza. Y empieza a pasar algo que ellos en cantonés le dicen tam. Y tam es hundir el chi, ¿no? Que tu cuerpo se vuelva pesado de tanto bajar la carne, de que la carne cuelgue muy, 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 muy pesada. Y en eso, muévete lento, pero y ahí le apareció como por iluminación que se fue activando lo interno en él. Ahora esto es un poco mito porque incluso cuando él lo enseña, y hay un representante acá o sea, en el mundo, que es Nima King, un australiano que es el representante de ese señor, uno de los más grandes representantes que también tiene su escuela en Hong Kong. Él activa un montón de cosas, usa todo el suelo pélvico, sube, inhala, sube la energía hacia la columna vertebral, o sea, tiene muchas cosas para activar eso. Es un poco como el Neikun, ¿no? Como un Neikun que nosotros Es un llamaríamos Neikun, en es el un Tai Neikun Chi. muy simple, un Neikun muy simple, pero súper potente. Bueno, como cualquier desarrollo de la práctica interna, requiere un montón de dedicación y no ves el fruto. No ves el fruto, es como sembrar un bambú que regado durante, no sé, 7 años y no crece, pero después empieza a crecer con todo. En cambio, el Wing Chun en sí, enseguida, la parte externa del Wing Chun, enseguida le ves resultados. O sea, con una persona que tenga eh, cierto entrenamiento físico, de resistencia, de fuerza, de habilidad, de agilidad, cierto nivel de salud y un año de Wing Chun ya tiene un montón de habilidad. Porque un poco la leyenda dice que es ese arte que lo hicieron rápido para hacer una revolución en China y practicaban en un lugar cerrado, en forma secreta, ¿no? No podían hacer unas formas súper extensas y es como lograr una habilidad lo más rápido posible. Tenemos, por ejemplo, en el estilo este que te digo el estilo vietnamita, en el que este señor ruso que se llama Igor, Bien ruso. enseña, bien ruso, Bien sí, ruso. y él enseña también formas de recibir golpes, lo cual en el estilo Ting no está. Como si fuese una suerte de camisa de hierro, Sí. al estilo sistema, al estilo del arte marcial sistema ruso. Ujú. Eh, bueno, y conocí también otra, porque cuando, cuando terminé el sistema de Moyat, cuando llegué a Muñeco más bien, cuando llegué a Muñeco del sistema de Moyat, lo que hice, que ya había hecho todos los chisao, los ejercicios de manos, de cultivar las manos, y me faltaba el cuchillo, que era un, un arma que a mí no me parecía que estaba bueno como lo manejaba el Wing Chun. Los cuchillos de Wing Chun, ¿viste? Son con dos cuchillas que parecen como de carnicero. Sí, y capaz que eran de carnicero. Es verdad, capaz que eran de carnicero. Y una lanza larga, pero larga, larga, y súper pesada, como si fuese una lanza de 2 metros y algo. Sí, típica. Y cuando llegué a Muñeco, que es el muñeco, el famoso el Mukjang Chong o Wudun Domi o Bodhidharma, le dicen de varias maneras, cuando llegué a Muñeco, hice la forma de muñeco, eh, me pongo a abrir en el Facebook, porque todavía no había Instagram ni nada, en el Facebook empiezo a publicar que me ofrecía para armar grupos de Chisao, ¿no? De combate dentro de esto. Un combate, digamos, controlado, ¿no? No a matarse. Y ahí es donde conocí el resto de los estilos de Wing Chun, pero de una manera muy engorrosa. Porque cuando puse este artículo, bueno, ¿quién quiere venir? Compartamos, intercambiamos información para cultivar con otras escuelas. Bueno, empezó a suceder que nadie quiso hacerlo públicamente, pero me escribían por privado y me decían, che, mirá, podemos juntarnos a practicar, pero tiene que ser una práctica secreta porque mi maestro
y no quiero Ah, deshonrar, y no quiero que los secretos, no sé qué. Entonces toda esa polémica que aparece a veces en las artes marciales, que en realidad resta más de lo que suma, pero es algo aparece. muy común, es algo que lamentablemente todavía la gente pasa en el Tai Chi, y donde la marcialidad está casi perdida, pero Sí, aún ahí es como practicar lo poquito que tenés con alguien que no sea de tu escuela, y a veces hasta con miembros de la misma escuela. No podés practicarlo si no está el maestro, esas cosas lamentablemente siguen pasando. sí, sí, sí. Y es una lástima porque en realidad yo lo hacía para, no para robarle información, para compartir, para aprender, para crecer juntos, ¿no? Ok, mira, mi estilo tiene esto. Por ejemplo, una de las personas que conocí dos de Leutín, del estilo Leutín, que hacían prácticas distintas y, y tenían incluso formas distintas, drills distintos, que son como resoluciones distintas de manos. Ujú. Em, Luego conocí gente de Ip Man Wing Chun, de Wing Chun del Sur, gente de La Plata. Conocí Wing Chun vietnamita, lo conocí a Pablo y también vinieron dos maestros y yo tomé unos seminarios con ellos. Vino Samuel Wong, que es bastante conocido y sigue vivo, es un hombre muy grande. ¿Pero él vive en Sudamérica, Argentina No, o...? no, no, Samuel Wong vive en Estados Unidos, Ok, el vino extra. en Los Ángeles. Y vino el nieto de Wong Chong Leong. Wong Chong Leong es una eminencia en el Wing Chun al nivel de Ip Man. Y vinieron ellos. Y crucé manos con ellos, hicimos bastante hechizado. O sea, no había un aspecto interno, pero veías cuestiones como su estructura, la respuesta que tenía marcial. Es un arte ágil, es un arte de mucha respuesta muy rápido. Sí, el Wing Chun se le nota eso muchísimo. Es como tocar y es como tocar fuego. Tenés que sacar las Sí, manos enseguida. Sí, 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 la velocidad es lo más visible ahí. total. En el caso, por ejemplo, de el nieto de Wong Chong Leong, él al principio cuando cruzamos manos, le digo, bueno, ¿podemos hacer chisao? Y él me dice, sí, por favor no me pegues, me dice. Y era muy sensitivo, muy rápido, pero no tenía estructura. O sea, no podría haber resistido, o sea, embestido, sino solamente era fluidez pura lo que él hacía. En cambio, Samuel Wong sí se plantaba más, estaba como más firme. O sea, podía ser fluido y al mismo tiempo podía ser firme. Ambos me gustaron. También con ellos había abordajes distintos, o sea, maneras distintas de desarrollar fluidez. Y me abrió mucho la cabeza a mí el Wing Chun, ¿no? Yo venía de artes marciales tradicionales que se practicaban en forma como dogmática un poco. Bueno, esto es porque sí. Donde no era claro qué parte de la enseñanza era para aplicarlo o qué parte de la enseñanza era como un entrenamiento para que vos te hagas fuerte. Eso no estaba Mm, aclarado. Y en el sí. Wing Chun no hay entrenamiento para hacerse fuerte. No hay. O sea, por eso es que la gente de Wing Chun es medio como los de Aikido, que pueden tener un súper mal estado físico y tenés que hacer otra cosa para entrenarte. Tenés que hacer, no sé, flexiones de brazos, literal, ¿eh? Porque si no, no hay manera de que te entrene el cuerpo. Vos en Wing Chun entrenás respuesta marcial, o sea, la capacidad de responder estímulo-respuesta y alineaciones estructurales con los huesos para parar eso. Por eso es que se dice una nena de 12 años, sin entrenamiento, pero sí con la alineación estructural, que no requiere entrenamiento, sino un aprendizaje, podría hacer un combate con una persona, con un hombre adulto. Y es la razón por la cual en China a las azafatas les enseña Wing Chun. Ah, bueno, pero también porque las azafatas creo que
porque si ellas tienen que actuar en un avión donde el espacio es reducido. Imagínate que haces taekwondo y querés Sí, sacar una patada y tenés tres cabezas más a lo tuyo. O sea, es una cuestión también creo de la táctica, ¿no? Del estilo. totalmente. Con líneas reducidas y sí, como con mucho chi. Totalmente. Y bueno, y ahí ya nombraste una característica que es en espacio reducido, ¿no? O sea, vos en Wing Chun podés estar en un ascensor y tener un combate. Estar en un lugar en donde no puedes explayarte, en donde no puedes revolear, donde no puedes hacer un gancho, por ejemplo. Donde no puedes revolear un golpe así, súper abierto, o tirar una patada de ningún tipo. Si bien tiene algunas patadas, o tres acotadas, el Wing Chun, y al Wing Chun le llaman también, otro nombre que tiene el Wing Chun, es anti-grappling. Porque le dicen anti-grappling porque es una manera de neutralizar el grappling. O sea, bueno, neutralizar el grappling. Kung Fu naturalmente podría neutralizar el grappling porque el grappling es un deporte que tiene un montón de reglas. Entonces, un poco hace eso, ¿no? Como no permite que te tiren al suelo y corta enseguida los posibles grabs que te hagan, los posibles agarres que te hagan. Entonces lo llaman anti-grappling. Eso lo veo parecido también en el Tai Chi. El Tai Chi tiene una similitud en un momento con algunos movimientos que si uno lo ve de afuera podría decir, ah, es un Wing Chun raro, ¿no? Porque tiene otras cosas. Pero esos cortes así diagonales y frontales que son típicos también del Tai Chi. Y yo también los asocio mucho con eso, con parar la estocada, ¿no? Como cuando uno se te abalanza para agarrar piernas o algo y simplemente romper en la diagonal y que el cuerpo se choque solo contra tu codo, contra las partes duras. Eso, Bueno, hay muchos, en el nivel 4, o sea, en el cuarto año sería de Wing Chun, que es en el del nivel del muñeco, tenés más cortes, donde vos cortás al otro y ahí está la posibilidad de que choques hueso con hueso. Pero sí, hasta los primeros 3 años, donde son, eh, ¿cómo se llama? Iba a decir Nim Tao, ¿no? Pero es Xin Yun Tao, el primer nivel o la primera forma se llama así. Biu Shi, perdón, Biu Shi es el tercero. Cham Kyu y Biu Shi, esos tres. Xin Yun Tao, Cham Kyu y Biu Shi. En esos primeros 3 niveles, la manera en la que te enseñan el Wing Chun es para que no choques con el otro, sino que vos lo deflectás continuamente. Son como, exactamente en el Tai Chi. Sí. claro, De chocar es como no querés chocar en realidad. ¿Eh? claro, Siempre tienes que estar moviendo, pero sí. O sea que tienen niveles. ¿Cuántos niveles hay? 6. 6 niveles. ¿Y eso es Claro, 3 de mano universal o vacía y 3. ¿Cómo? eso es algo universal o es algo de los estilos que vos practicaste? No, eso es algo que se contempla solamente en los estilos de Liu Ting, Ip Man y del de Moyat, en esos 3 estilos. Ah, ok, van por nivel. No, y Nima King también hace eso, o sea que Chu Yong Ting también contemplaba el mismo sistema de Ip Man. Ok, interesante. Pero después yo he visto cosas muy raras, o sea, yo, por ejemplo, crucé manos con un hombre de Estados Unidos que se llama Miguel Castromán, es un re artista marcial, un gran artista marcial, Castromán, gigante, una espalda así gigante. Él es el gran máster de su escuela, tiene una escuela, no me acuerdo el nombre de su escuela, pero es en Estados Unidos. Y él hace un estilo que utiliza incluso otros muñecos de madera, estos postes de 3 palos, tiene más, o sea, tiene secuencias de ejercicios con 3 postes, 3 postes con brazos. Ujú, Porque en esto de los 6 niveles que nombré, en el vietnamita no funciona así, esos niveles son distintos. Vos tenés el primer nivel quieto en el lugar, es como si fueses un diccionario de los movimientos que vas a hacer, quieto en el lugar, sin despegar los pies del suelo. Y los ejercicios los haces así, sin entrar en guardia, en posición neutral. El segundo nivel es, entras en guardia y empezás a hacer eh, giros.
giros de cintura y con los pies. Empezás a desplazarte hacia adelante y hacia atrás. En el tercer nivel te desplazás libremente y ya ese puente que creaste en el Chisao lo empezás a flexibilizar al punto que se vuelve abstracto y lo rompes ese puente. Esos son los tres con mano vacía. Ujú. El que es ya con cosas, con objetos. El primero es con el objeto, lo haces vos mano vacía, pero el objeto es el muñeco de madera, que tengo uno acá abajo, y uno que es tres postes que se ponen uno adelante y dos a los costados para hacer las prácticas de patadas, de secuencias de patadas, con tres postes distintos, donde haces patada frontal, patada abierta y patada lateral. Una lateral, una patada lateral cerrada, donde no abrís al máximo tu cuerpo. El segundo nivel es el de palo largo, que es como una lanza para mí, súper pesado, igual. Y el último nivel, el sexto, es el de cuchillas. Las cuchillas de Wing Chun, dobles, son dos cuchillas, no una. Y ahí tenés los niveles. Sí, bastante extenso también. Extenso, pero tiene un ABC, o sea, tiene un claro, haces esto, ese ejercicio te sale bien, pasas al siguiente nivel. Sí, 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 claro. Es muy claro. Como debería ser en realidad, deberías pasar al próximo nivel cuando ya alcanzaste uno. Y Es no como solo. que hay un programa Sí. establecido. Mm. Hay conceptos claves que son que el Wing Chun, por lo menos a mí me fue transmitido con claridad sobre algunos principios que lo escuché de rebote cuando hice Gini, pero no estaba con claridad. Uno de los principios se llama Chung Chi, no sé cómo será en mandarín, pero esto sería una fuerza avasallante, que es que no das ni un respiro al oponente. Cuando vos haces contacto con el oponente no lo soltás ni un instante, o sea, pero no es como el 1, 2, 1, 2, 3 de boxeo, es 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así como si fuese una cascada de golpes en donde no abandonás el punto de contacto jamás. O sea, estás ahí y ya está el siguiente el otro, no haces uno, Le volvés espacio, el golpe. Sí, claro. sí, Y, no. y hay, o sea, no solamente hay puños, ¿no? Hay palmas, cantos de la palma, palma de cuchillo, le dicen, distintos ángulos de la mano, y el puño en particular no hace rotación en espiral, Sí. no hace tirabuzón, no hace un puño en tirabuzón, pegás como, le dicen choi al golpe, pegás como con este símbolo, ¿no? Sí, De los tres. el golpe chino más típico es así con la mano como en vez de horizontal, vertical. O sea, el puño, como más vertical. Eso es verdad. Bueno, ya me respondiste varias preguntas de las que te iba a hacer. Excelente. Tengo un listado de preguntas, algunas me las hizo nuestra fan número uno, Celine. Celine, la grande Celine, la guerrera vikinga. Sí, ella está haciendo de todo. De hecho, uno de los estilos que ella está practicando tiene Wing Chun adentro también. Creo que el profesor hizo Wing Chun y Silat y los puso en una especie de defensa personal, pero trayendo los mecanismos de los dos estilos, que también yo veo un parentesco ahí. Creo que es un poco el estilo en sí al que apuntan es muy similar. Yo entiendo muy claramente cuál es Bien. la, la... Bueno, o sea, hay algo histórico con el Wing Chun y el Silat, que es el encuentro entre Bruce Lee y Don Inosanto. Sí. Estos dos maestros que intercambian y ellos mismos ya empiezan a hacer un cruce. Porque el Silat tiene algo que se llama Ubat Lubat, que podría ser pariente del Chisao, que es la manera de hacer su juego de manos fluido sin reventarse la cabeza, sin lastimarse, en Ujú. donde pueden hacer como una especie de lucha o laboratorio de lucha, esto sería lo correcto, laboratorio de lucha en donde pueden desarrollar sus habilidades de agilidad, de respuesta, de estructura, de posicionamiento, de golpe, sin dañarse. Y mucho, y muy rápido.
Y los dos tienen esto y combinados se potencia. Mira, ya que nombraste esto del Silat, esto es algo que a mí, justamente, cuando yo terminé de hacer Wing Chun, una de las cosas que hice es Silat. Porque a mi entender, el Silat tenía un manejo del cuchillo que era muy superior a las cuchillas esas que tiene el Wing Chun. Era muy cuadrado el Wing Chun, Ujú. las cuchillas. Y el manejo del cuchillo en el Silat es, para mí, en mi visión o en mi opinión, es que es muy superior. Eh, Luego también esto, ¿no? Que el palo largo me resultaba como muy impráctico. En el Wing Chun. Sí, era como primero ya para tenerlo solamente en tu casa y poder moverlo, o sea, tenés Sí. que tener una mansión, porque Bueno, pero esos son vestigios de armas de guerra, ¿eh? Las es armas de que la sí, guerra no son cómodas. es que incluso llevarla por la calle, o sea, no te entra en un auto, no te entra esa, nada, es un arma. Y está bueno, hay cualidades que se cultivan con la lanza. Uno de los ejercicios que hacíamos con la lanza era estocar hacia una silla de plástico, o sea, es un palo, no tiene punta, ¿eh? Estocar y poder hacer un agujero a la silla sin mover la silla. Te quedabas sin silla enseguida. Sí, sí, era para romper una silla que ya estaba medio medio, que ya había que jubilarla. Y Bueno, pero eso que estás diciendo pasa creo con todas las armas, porque las armas tenían un lugar en una época y algunas cosas la gente sí llevaba. Yo creo que lo más realista es el arte de los espadachines europeos, porque ellos realmente peleaban con eso y claro, después hicieron algo muy práctico, que algunos estilos chinos también lo tienen. em, Adaptaron la espada a un palo. Los movimientos que haces para combatir con palo son los mismos que harías con la espada. De esa manera, si no podés llevar una espada, seguís aumentando en habilidad mientras entrenás con un palo o podés pelear con un palo. Por lo cual el palo tiene un tamaño que sea fácil de utilizar, porque las espadas eran enormes igual, no es que todas eran súper finitas, pero totalmente, sí, 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 en ese sentido, totalmente. Y se ve muy sistematizado en el arte japonés, ¿no? Por ejemplo, los samuráis que tenían la espada katana, que era solamente para usar en un lugar abierto, sí, guerra. Sí. guerra, y katanas que tienen otro nombre, de menor tamaño, hasta una muy chiquita incluso, medio daga, Sí, para el acercamiento, cuando quedaban trenzados. exactamente. O Eh, para cuando había que aplicar Jiu-Jitsu. claro. Algo que, algo que es característico del Wing Chun y por lo cual se lo reconoce es el manejo de la línea central, ¿no? Esto de atacar a la línea central, en donde esto de la línea central es una manera de embestir el cuerpo. Dicen que por los puntos vitales, pero es como si al atacar a percudir en ese espacio, desarticulás el resto de la estructura. Si vos atacás bien a la línea central, mientras te están atacando, el ataque del otro se neutraliza. ¿No? Es como si le tocaras su núcleo, algo así. Entonces hay todo un manejo de ángulos en forma de cuña que se usan como si fuese para direccionar hacia la línea central, por un lado, y por otro lado para deflectar las fuerzas, como Tang Sao o Bong Sao, pero en forma de cuña, o sea, así, como si fuese un triángulo que apunta hacia adelante. Por Sí. eso es que muchos de los logos de Wing Chun son un triángulo, ¿no? Porque es la fuerza triangular, estructuras triangulares en el cuerpo, incluso la punta de los pies a veces un poquito mirando hacia adelante, ¿no? Triangulando. Las Mm. manos triangulando hacia adelante, todo apuntando hacia la línea central. Eh, Como para trabajar el tema de gobernar el centro, o sea, el territorio del centro lo tengo que tener tomado y siempre tenerlo estable. Cuando algo me corre del centro, yo tengo que ir y ocupar el centro. Ocupar mi centro, en el caso del arte del Chuyong Ting, el que es interno,
Tengo mi eje activado, mi centro activado y el centro que es el centro que, el espacio en común de los dos, ¿no? O sea, si vos estás acá delante mío, yo ocupo el centro. Está ese principio súper fundamental del Wing Chun. Sí, la línea central, eso también es lo que más se habla del Wing Chun, ¿eh? Eso se escucha en todos lados. Línea central, Olvídate. central, línea central. Sí, es como un punto fijo que tienen. Tengo Sí. acá una pregunta de Elim. A Dice, ver. ¿qué es lo que hace al Wing Chun, o sea, para vos, ¿no? ¿Qué es lo que ves en el Wing Chun que decís, eso está bueno? Así como cool, como eso es copado. Bueno, la respuesta es el flow. Ok, Porque mientras que, por ejemplo, pensemos muy simple, tipo Tan Tuei o, o karate o sipalki o kung fu más del sur, tipo tigre, ellos hacen como movimientos, impactos muy fuertes, o sea, se hacen muy fuertes, se entrenan para ser fuertes y hacer bloqueo, ataque, ataque, listo. Lo que tiene el Wing Chun es que empieza a desarrollar una habilidad para generar respuestas dobles, ¿no? Defensa y ataque al mismo tiempo, en fluidez continua. Defensa, ataque, 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 defensa, defensa, ataque, 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 ataque. En donde va a suceder como una ametralladora que no termina hasta que la persona va hacia el suelo. No es un, dos, o sea, bloqueo, ataque es simultáneo, bloqueo, ataque, ¿no? Tan o pack y dar, pack dar, bien. tan dar. Y enseguida cuando algo cambia, enseguida ya hay una fluidez de la adaptación para lo siguiente. Y enseguida cuando algo cambia, hay una adaptación para lo siguiente. Y todo tiene en simultaneidad esta habilidad de dos manos. Y otro principio también del Wing Chun es dos manos, o sea, yo uso dos manos, una mano mía controla tus dos manos y la otra pega. Y enseguida reemplazo, una mano mía controla las dos manos tuyas y la otra está pegando. Entonces tiene la cualidad de cortar. Por la misma razón, al estilo que inventó Bruce Lee, le llamó intercepting fist, ¿no? El puño que Bien. intercepta. Jet Cortar Kune. la fuerza del otro. Cortar la fuerza del otro porque te intercepta, es como si querés decir algo y te tapa la boca y ya te dice algo, ¿no? A nivel con diálogo marcial. Sí, o sea, ¿cómo se dice? Consecutividad. No, ¿cómo se dice eso? Ya me olvidé esa palabra. Consecutividad. No, 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 no es Consecutividad. eso, no es eso. Es una No es palabra, consecutividad. no, no es lo que quería decir. Yo creo que me sale solo en alemán ahora. Ya después de tanto tiempo me olvidé. A ver cómo sería en alemán. Esto es Ununterbrochen, como no, no cortado, sin interrupción, Encadenado. sin interrupción, encadenado. Eso. Encadenado y sin interrupción. Por eso es como este Chung Chi es esa energía avasallante y avasallante también porque en el segundo nivel, en el Cham Kyu, vos cuando avanzás hacia el otro, avanzás como un ariete, como, ¿viste algo que es un ariete? Sí. Sí. Es lo que Como se usa un, para romper castillos, claro, puertas. como un tronco para chocar a una puerta a un castillo, entonces avanzás con tu centro embistiendo hacia el otro y con el ataque continuo de manos y fluidez de manos. Es como todo tu centro avanza impactando en el centro del otro Ujú. y tu mano buscando la línea central. Interesante. Sí. A ver, ¿por dónde vamos? Tengo una listita. Ah, esto. Desde que vos empezaste a hacer Wing Chun, pero esto ya lo mencionaste en algún punto, creo. ¿Notaste que en algún punto hubo un cambio así general? Como de repente se hacen cosas que antes no, Eh, ¿ves? O se lo, dejaron de no- hacer cosas. lo noté en la primera clase. O sea, en No, la no, primera no, clase. me refiero desde que ya aprendiste Wing Chun, digamos, Ah, y notaste que en el mundo del Wing Chun
de Sí. repente hubo cambios como, bueno, esto ya no se hace más, o sea, en la práctica, ¿eh? Como que la gente dice, bueno, esto no me interesa más y ahora se empieza a enseñar más esto. Bueno, bueno, es una buena pregunta, porque mira, en el mundo del Wing Chun, o sea, fueron pasando los años y aparece alguien que me dice, yo hago Wing Chun, y le digo, bueno, dale, probemos. En distintos contextos, en distintos lugares, ¿eh? Hasta en un cumpleaños, me acuerdo hasta en una con, había El mediador del grupo. no, no, pero para ver, porque aparte es alguien que hace Wing Chun, le gusta, disfruta de eso. Bueno, Mira, por ejemplo, en un cumpleaños me pasó, hay un señor con el que yo doy talleres, que justo había un amigo de él que es psicólogo y hacía Wing Chun y era como un capo de Wing Chun. Le digo, dale, hagamos. Y en encuentros de tuyo han aparecido personas que hacen Wing Chun o profesoras de Wing Chun. Y le digo, bueno, hagamos, dale, hagamos. Si hagamos Chisao, que es mucho más fuerte o sea, más marcial que el tuyo. Y, y en eso, bueno, me doy cuenta que mi maestro fue muy bueno y yo creo que mi maestro incluso es mejor que su propio maestro. Carlos Jufre, realmente estoy muy agradecido con él, es muy, muy bueno. em, Porque es como que en estructura y en la fuerza avasallante era muy claro. En el lenguaje, o sea, que tus manos definan filosamente cuál es la energía que estás haciendo, tan, bong, shat, cada energía esté bien definida, y lo resolutivo, ta, 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 cortar así con el otro. Hay personas muy talentosas, tipo Bruce Lee, que entrena así como máquinas en eso. Por ejemplo, a uno a Pablo, por ejemplo, yo no puedo vencerlo porque él tiene mucho de lo interno. Es muy difícil de no, llegar. Es como si su centro, en vez de ser una pelota de tenis, es una carpa. Y no podés, es muy amplio, su energía es muy, muy grande y es muy difícil parar. Y mi estructura de Wing Chun eh, es internamente más cerrada y él tiene mucha apertura por dentro, entonces es difícil moverle la mano siquiera. Si te pone la mano adelante no la puedes mover, porque tiene esto de lo interno que es como si fuese como si, y yo he aprendido también con Pablo, ¿no? Pero pasa que cuando vos haces eso es como si tu cuerpo se estira y se estira y al estirarse se pone duro, pero contra tu voluntad. Y hace como, la columna se estira, el brazo se estira y se pone como una roca. ¿eh? Sí. Em, Así que bueno, hay cosas del Wing Chun que capaz cambiaron en la modernidad, pero porque en estos últimos años la gente se hace más sensible, débil. Está como una tendencia a la debilidad. Culturalmente, ¿no? O sea, como esto Sí. como de no cultivar no sé, su garra, su energía, y todo tiende más a una como debilidad. En ese sentido, probablemente algo cambió, sí. Sí, es como que ahora es como te cultivas a vos mismo o cultivas el deporte, pero como no hay unión. Es como o es Sí. deportivo meramente o solo te dedicas adentro y el cuerpo tiene menos importancia. Bueno, Mm. pero en estas dos cosas que nombraste no hay espacio para el arte marcial, porque el arte marcial Las no dos. es un deporte, claramente no es un Mm, deporte. claro. Tiene cultivo, pero tiene lo marcial, Sí, que es en donde ves, donde, bueno, a ver cómo te pones en esta situación. sí, sí, claro. Sí, yo también lo he notado en general, que la gente cada vez vienen más atraídas por decir, ah, estoy haciendo un cultivo interno. Entonces cuando le decís, bueno, tenés que mover el brazo 5 veces, empiezan como que no, no, es que, o sea, estás haciendo una actividad física también. Pero es como que Claro. vienen muy cortados, es como vienen con la idea de, ah, va a ser algo más meditativo,
meditación en movimiento, pero es como, hay otras partes, los cuerpos chocan a veces sin querer, es como la gente le está escapando cada vez más a eso. No todos, no todos, pero esa gente se acerca más. O sea, yo creo que es eso, la gente que le escapa a eso, por toda la propaganda que se le ha hecho durante esos años, se están acercando al arte marcial y por eso se ve más, como hay gente que se acerca al arte marcial que en realidad no quieren ni moverse, porque vienen atraídos por la otra mitad que lo que se veía antes, ¿no? Que antes era como, bueno, si querías artes marciales porque te gustaba que te peguen casi. Era el otro Sí, extremo. y que tengas cierto aguante y cierta garra, Ujú, o si fuese, eh, más que tolerancia, porque es, por ejemplo, también en el arte tradicional se ve cuando el maestro te toma y dice, bueno, 3 horas de San Gong, 3 horas de Qigong estático. claro. Para estar 3 horas parado, hay que ser un titán. Sí, Es un montón. Y en Wing Chun, mi maestro tenía un poco esto, que era el filtro, porque te tenía un buen rato haciendo Sin Yun Tao, que es la primera forma, que es como si fuese un Tai Chi medio aburrido. ¿Y por qué esto está bueno? Me parecía bueno. Porque la gente venía como pensando como en una idea medio taekwondística o... Ah, ahora salto y le hago el golpe enseguida. No, no, no. Tenés que estar primero parado vos, quieto con vos, quieto, en cámara lenta. A ver qué pasa con tu mente. Y moviendo la mano hacia adelante por la línea central y encontrarla. Parece una tontería esto de la línea central, pero... sí, pero no, no. O sea, el cuerpo cuando va hacia la línea central es tan impreciso, hay como micro errores todo el tiempo y se corre todo el tiempo la línea central, y esto de encontrar el centro e ir por el centro es todo un desarrollo y un cultivo que hay que lograr. Sí, me pasa a mí todo el tiempo. Si la persona te pone a saltar, pierdo la línea re fácil. O sea, Claro. mantenerse en la línea todo el tiempo es un trabajo táctico, de anticipación también, ¿eh? De saber qué podría hacer mi oponente ahora y de poder cubrir esas áreas para que no se te escape, porque siempre que haces un movimiento abrís la puerta a todo lo demás que se te escape. Solo que tenés que hacerlo antes que se dé cuenta, para Total. poder de que se dé cuenta que se puede escapar. Eso es un poco como en el Tai Chi, a veces la gente queda pegada en el chin largo, ¿viste? Sí. Cuando flotando, pero en realidad no están flotando, en realidad si la gente quitara las manos, se acabó. Claro. Pero cuando lo haces muy sutil, nadie llega a la idea de que puede quitar las manos. O sea, yo a Sí. veces estoy haciendo una técnica con un floating y entonces la persona está como, ah, sí, forcejeando porque no quiere caerse. Y yo le digo, no forcejes, solo saca el contacto. O sea, estás bien parado, pero crees que no lo estás. Entonces, cuando solo sacan el contacto, se dan cuenta que en realidad no se estaban cayendo. No, Claro. es un poco de ese cambio constante. No, Pero si ese switch, quieren ese switch que esquivar, nombrás, sí. sí, no, no, dime. Ese switch que nombrás es que también el sistema nervioso, ante lo raro que está pasando, el Ujú. fenómeno de estar flotando, hace como un pequeño asombro que se queda como congelado. Sí, exacto, es como un wow que le pasa en un momento, como, y se queda en esto, y es como, esto ya fue, ya estás en movimiento, no tiene nada que ver. Pero mientras mantenés a la persona en ese momento, es mucho más fácil aplicar técnicas, por ejemplo. Claro. Y de ahí donde vienen un montón de cositas después, como golpear sin contacto, o sea, vienen de ese primer factor. Si la persona está choqueada, es como un hipnosis prácticamente. Es como que te abrió todas las puertas y no sabe qué hacer y cuando lo tocas, sale como 3 metros, pero vos lo tocaste. No, no. O sea, descargar esa fuerza es diferente. Son como dos aspectos. Podés generar el efecto en el otro o podés vos depositar esa fuerza. Son como dos técnicas, ¿no? Tener Total. la fuerza en tu propia aplicación es otra preparación. Pero hay gente que es muy hábil para engañar tu mente, engañar tu movimiento. Y eso también es una técnica, eso Es que también. es parte, porque una mague también es eso. Sí, claro, y todo se Mague, cierra, pero claro. nada, nada pasó. Sí, O hacer como que voy a tirar un golpe por arriba y lo tiro por abajo, y eso es totalmente parte sí, del arte marcial. sí, sí.
Bueno, ya estamos un poquito cerca del final, creo, pero creo que me quedó una. Ya, me quedó una preguntita, así como Sí, para. Podemos cerrar con eso si querés. Ya veo que buenísimo. está oscureciendo en tu casa, Ujú. se me apagó la luz. Em, a ver, déjame leer esto. ¿Y qué pensarías o qué decís, o cuál es tu opinión? ¿Qué le faltaría o qué te gustaría también que el Wing Chun tenga como para decir, ok, eso sería un sistema más completo? O sea, un poco como cuál es el lado flojo también. Bueno, está buena tu pregunta. El lado flojo del Wing Chun es, y este es que el lado negativo para mí, es que, bueno, como es un arte marcial que no tiene un sistema de apertura en el cuerpo, te va cerrando y te va contracturando, va cerrando tu cuerpo. No. Está tan como, es como un poco en ese sentido como el boxeo, que el boxeo, a los boxeadores tienen su energía muy bloqueada Ujú, eh, a nivel salud, ¿no? Entonces te va llenando de tensiones en la espalda, alrededor del omóplato, se va endureciendo mucho, o sea, pero en contractura. Muchos compañeros que yo tenía de Wing Chun se quejaban continuamente de contracturas, personas, pero muchas, ¿eh? Y de muchas escuelas, ¿eh? No solamente de la de Moyat. Contracturas en la espalda, en el cuello, porque hay un no desarrollo y cultivo de una fuerza y entras directamente a lo marcial. Por otro lado, tiene, para compensar un poco eso, tiene algo que al entrar enseguida en dinámicas de a dos, de una manera muy ajustada y precisa, te genera como un mindfulness de sí o sí estar acá. No es que ujú, estés observando la respiración, tienes que estar 100% presente porque observando la respiración puedes medio distraerte y no darte cuenta. Acá te distrajiste, entra un golpe. ujú. Entonces, cultiva la atención, pero la atención, pero en la parte del desarrollo de la fuerza, de cómo se elabora esa fuerza hacia adelante, genera mucha tensión y cierra el cuerpo. Así que tener alguna salida de eso, te parece que podría estar bueno. Claro, por ejemplo, el estilo de la grulla y Mantis, la versión del sur, ¿no? No las de Wushu, no las de formas así graciosas, abren la espalda, es Sanchin, el karate hace y abre la Ujú. espalda y eso lo resuelve. Eso viene en el karate de la grulla blanca, según yo sé, Claro, claro. que es uno también de los que tiene que ver con el tai chi. Y es uno de los cinco ancestros, o sea, de los cinco estilos ancestros. Sí, la grulla blanca es como que metió sus alas en muchos lados. Totalmente, totalmente. Aparecen muchas figuras. Sí. Bueno, de hecho, no está esta historia que dice que alguien observó la pelea entre una grulla y una serpiente. Claro, en el Tai Chi, y es También. la manera de incluir, la manera en el mito de incluir que el Tai Chi toma elementos del estilo de la grulla blanca y del estilo de la serpiente. Sí, pero no eran también en una época dos corrientes Neikun que se Claro, llamaban serpiente y grulla. O sea, no eran claro, solo comerciales. la serpiente trabajaba sobre la columna vertebral, Sí. como ya aparece, y la grulla sobre la apertura del canal yang, que es la espalda que se abre, el vaso gobernador, extendiéndose hacia la punta de los dedos, en apertura. Claro, pero esa figura aparece en muchos estilos de artes marciales. Y yo creo que también es la idea de decir, bueno, tomamos esos principios internos, ¿no? Porque el Wing Chun se cuenta la misma historia. Se cuenta también Ah, grulla y serpiente. Hay otros claro. más. Es como que la grulla y la serpiente peleaban de formas diferentes todo el tiempo. Pero en El realidad, tigre y el dragón. claro, después, sí, la tortuga, dragón, claro, después se van Sí, expandiendo un poco. La respiración de la tortuga, no hay otras líneas también. sí, tal cual. Bueno, yo creo que tenemos suficiente hoy de Buenísimo. Wing Chun. Queda también abierto un poco, si alguien está interesado por ahí, que escuche, si quiere saber un poco sobre el entrenamiento, porque nombraste
que hay varios muñecos en Wing Chun. Y el más conocido creo que es el palito, con dos palitos que salen diagonal, y como mucho tiene un piecito abajo y un palito en el medio también. Tal cual. Pero Dale, lo dejamos abiertos para un futuro podcast. sí, si alguien tiene interés, podemos hablar un poco sobre las técnicas, también la táctica de entrenamiento, porque me imagino que pegarle un palo con los puños no es simplemente pegarle. Eso debe Claro, tener también su técnica, su manera. tal Pero cual. dale, bueno, muchas gracias, Germán. Fue un placer. Muy bien. Gracias a vos. Dale, nos estamos Chao. hablando pronto. Chao.